Acción. Buenas tardes. Muchas gracias a Editorial Contexto, a Gabriela Mujica, que es la dueña de este hermoso café, Café Fernando, a los que nos vinieron a escuchar, a los amigos, lógicamente a Miguel, ¿no es cierto?, mi compañero de charla. Vamos a hablar de algunas características de dos libros nuestros, y acá quiero hacer una pequeña introducción en relación a la importancia que tuvo Miguel en el primer momento de mi no sé si llamarla carrera literaria, pero bueno, en mi trayecto por la literatura. Yo comencé a escribir muy tarde, a los 55 años, escribí una novela llamada Tata Dios en el año 2015, ya iba a cumplir 56 años, y la presentación que se hizo de ella fue en el Fogón de los Arrieros. Yo a Miguel le había adelantado unos capítulos unos meses antes, y le pregunté sinceramente si parecía que la novela era presentable y que no lo tomara como una obligación. Él me dijo que sí, me la presentó, y bueno, fue un momento realmente importante para mí. Siempre le agradezco a Miguel ese momento, además me gustó mucho lo que escribió para mi libro. Y bueno, a partir de ahí nosotros tuvimos algunos encuentros literarios, presentaciones, presenté libros de él, escribí sobre libros de él, un escritor que me gusta mucho, y esto va más allá de la relación amistosa que existe entre los dos. Y bueno, y hoy estamos aquí. Cuando la Editorial Contexto nos habló, nos dijo que la idea era, digamos, encontrar un lugar para hablar de libros que habían sido publicados, que fueron publicados en los últimos años. Estuvimos de acuerdo y aquí estamos. No sé si Miguel querés decir algo o sigo con... No, sí, yo. Bueno, sigo entonces. Y acá tengo un libro mío, el segundo que escribí, La cabeza de Ramírez, que es una novela que se escribió un año después que es Tata Dios, una novela corta, como las que a mí me salen, no me salen novelas largas, que narra la vida de un caudillo federal entrerriano, Francisco Ramírez. Muchas veces se lo menciona, y yo lo mencioné en la primera edición del libro como Francisco Pancho Ramírez. Uno a veces incurre en errores. Un historiador entrerriano me dijo: el Pancho Ramírez es una invención del siglo XX y bastante avanzada, porque no hay ningún documento de época que lo mencione como Pancho. Pancho es un sobrenombre que se le puso después porque se llamaba Francisco, pero en realidad el Pancho no existe. Ahí bueno, cuando se hizo esta segunda edición del libro, yo ya omití el Pancho Ramírez y quedó Francisco Ramírez. El supremo entrerriano sí, porque inclusive figura en el documento del Funda o la Republiqueta, que la Republiqueta no independiente, pero tenía ciertas características, y que estaba formada por las provincias, las actuales provincias de Entre Ríos, Corrientes y lo que era el territorio nacional de Misiones, lo que ahora es la provincia de Misiones. Bueno, lo que me atrajo la historia, voy a leer un capítulo breve. Lo que me atrajo la historia fue el final de Francisco Ramírez. Hay varias versiones, yo tomé una, que dicen que Ramírez, en un combate donde estaba siendo perseguido por tropas enemigas, va a rescatar a su querida de ese momento y de varios años, una mujer apodada La Delfina, de la que no se sabe el nombre. Hay muchas teorías acerca de la procedencia de esta mujer. Algunos dicen que era una mujer que venía de lo que entonces era el imperio de Portugal, Brasil y el Algarve, que después se independiza, ¿no es cierto?, la nación brasilera. Otros decían que era prisionera de las tropas orientales. Otros dicen que era una mujer, una porteña. Lo cierto que lo que sí parece bastante claro es que era una fortinera. Las fortineras eran las mujeres que acompañaban las tropas. Cocinaban, lógicamente algunas se vinculaban amorosamente con
con algunos oficiales, soldados, y Ramírez, en principio, parece que la conoce así, yo tomo esa versión, y este final de la vida de Ramírez, que muere muy joven, a los 35 años, Ramírez es ultimado por balazos, y después se le corta la cabeza, que es llevada hacia Santa Fe, donde estaba uno de sus antiguos aliados, López, que fue gobernador de Santa Fe y murió muchísimo después, para que López, ¿no es cierto? Bueno, López la manda a un protomédico de apellido Rodríguez para que la embalsame, y estuvo verdaderamente, esto es historia pura y verdadera, estuvo exhibida en el Cabildo de Santa Fe hasta que la curia local intercedió para que la cabeza desaparezca estaba en una jaula, inclusive hay recreaciones gráficas de la jaula, donde se ve la cabeza de Ramírez, que había tenido un tratamiento, el cuerpo nunca apareció, por supuesto. Bueno, me pareció interesante ese final de la vida de Ramírez. Después sí, comencé a leer sobre su vida, y fue un hombre importante para la historia argentina, pero como tantos otros hombres, olvidado, murió muy joven, no es el único caudillo que fue joven, por otra parte, ¿no? Ni el único militar en aquellos comienzos de nuestra nacionalidad. Bueno, es cierto que le puse la cabeza de Ramírez, y voy a leer el primer capítulo. La escribí, digamos, como a veces se escriben algunas novelas desde atrás hacia adelante, que es un recurso que manejan muchos escritores, pero es un buen recurso. Bueno, García Márquez lo hace muy bien en Crónica de una muerte anunciada, seguramente ustedes leyeron la novela. ¿O por algo? ¿Cómo? ¿Eligió ese recurso por algo? No, porque me habían gustado algunas novelas que comenzaban por el final. Por ejemplo, la que mencioné recién, Crónica de una muerte anunciada, parece una formidable novela de García Márquez, y me parecía que me solucionaba algunas cosas, digamos. Y después sí, volví, ¿no es cierto?, al origen de la vida de Ramírez, que Ramírez es una persona que vive en lo que ahora es Concepción del Uruguay, vivió mucho tiempo, vivió en distintos lugares, pero que se llamaba inclusive Arroyo de la China. Lo que pasa es que es muy difícil situarse históricamente para nosotros en un territorio que primero formaba parte de la corona española. En la argentinidad todavía no existía. Entonces Ramírez nace en 1785. Imagínense, como ellos mismos decían, ¿somos españoles o qué somos? ¿Somos súbditos de la corona o no lo somos? Eso es lo que se planteaba al comienzo. Bueno, lo que iba a tener la guerra de la independencia, pero mucho después del nacimiento de Ramírez. Hay que pensar que Ramírez muere en 1821, nace en 1785. Es decir, una persona que vivió hace muchísimo tiempo. Pero bueno, estuvo en las luchas entre federales y unitarios, que es muy complejo además comprender cómo fue la dinámica de esa lucha, porque Ramírez fue aliado de los federales, ¿cierto?, contra los unitarios, y después algunos federales con algunos unitarios son los que lo traicionan, la fuerza de Rodríguez, de Bustos y de López, porque empezaba a ser una figura, en lo que se dice, importante y compleja. Entonces deciden eliminarlo. Así que bueno, voy a leer este primer capítulo, capítulo 1. ¿Qué es el final? ¿Cómo? ¿Qué es el final? ¿No? Es el final, Está un poco Claro, fresco, es el capítulo 1 que comienza con el final. Comienza con el final de... No sé si estoy claro con eso. ¿Cómo que sí? Nada, última, no le ahora. Yo quiero Porque Y dice- el hombre se llamaba Ramírez. otro té. ¿Otro té? Adelante. Las cuencas vaciadas de los ojos recibían la luz perpetua y siempre renovada de los siglos. Por debajo del pelo broncíneo y a pocos centímetros del tajo, porque se le había escapado la vida, la boca eternizaba una media sonrisa y un desdén aristocratizante. Faltaban, por supuesto, los normales de alamares dorados que habían hermoseado su rostro cuando, como general, hizo historia en Entre Ríos. Los afanes y las desilusiones que habían gobernado su vida estaban a una distancia que ninguna azar pudiera agotar. No valían las prebendas ni la compasión. La partida estaba perdida. Solo entre medio de los garrotes,
La cabeza de Francisco Ramírez miraba muda la soberbia arcada que acrecía la dignidad de la galería inferior del Cabildo Santa Fe y el tránsito cada vez más espaciado de los visitantes que la miraban como una vieja reliquia. La habían embalsamado con alcánfor, alcohol y miel. Fue barnizada con bálsamo y acacia después de haber sido trepanada y lavada con cocimiento acíbar, coloquíntida y lejía. Ya no estaban aquellos ojos arcos que le habían valido el amor de las mujeres y el respeto reverencial de sus hombres y de sus enemigos. Las cuencas vacías ausentaban aquella mirada que hiciera de él temor del gauchaje y alarido febril en los avances de sus montoneras. Algunos meses antes había vaticinado su fin en una carta enviada a Estanislao López, hasta hace muy poco su aliado y amigo, y ahora el martillo que fraguaría su muerte en el yunque de la traición. Querido amigo, no he de recordarle a usted todo el bien que su amistad me ha regalado estos años. Años difíciles, por supuesto, pero que por una aventura de aquellas con las que nos premia la vida, me ha deparado el enorme goce de su palabra, de su pensamiento y, lo que es más importante, el apronte que a las balas enemigas, en todo momento y circunstancia, ha realizado su pecho. No creo que olvide los favores recibidos. Aprendí de muy pequeña la gratitud y a ella me he entregado en cuerpo y alma, así fuese dirigida hacia aquellos que meses después de haberme hecho sentir las mieles de los afectos, me han traicionado con la hiel de la villanía. Usted está, por supuesto, en un sitial diferente al que ocupan los traidores. Sus ideales, que constituyen todo lo más caro de nuestras aspiraciones, y el objeto al que abrazamos nuestra causa, son los míos. A ellos es a los que sacrifico mi salud y, lo sé muy bien, en un momento futuro mi vida. No trate de disuadirme tan terrible pensamiento. Sé que así sucederá y sé que este acto es necesario y que al igual que el vuelo con el que el Milano surca nuestros cielos, está irresolublemente ligado al acontecer de las circunstancias y la marcha del mundo. Fatalismo, dirán algunos. Yo lo llamo aceptación de nuestro destino. De la misma manera que el yuyo es pisoteado por el potro en el trote que sujeta al mismo, nosotros somos los verdugos y las víctimas del acontecer de nuestra querida patria. Otros recogerán la semilla de nuestro sacrificio para sembrar con ellas el suelo de nuestras esperanzas. No crea, en ningún momento, usted me conoce muy bien, que me entrego permanentemente, de pies y manos atados, a pensamientos tan tenebrosos. También me asaltan las preocupaciones de siempre, la salud de mis hombres, la paga atrasada, el estado de los pertrechos, mi propia higiene personal, el bienestar de mi amada. ¿Qué haría sin ella? ¿En qué oscuro camino cabalgaría este hombre solitario sin su constancia? Ya ve, excelencia, el estado actual de mis pensamientos y de mis afectos. Me sostiene entre lo grande y lo pequeño, la dirección de mi destino y el largo camino de mis logros. Agradezco a Dios el bien que hasta ahora me ha otorgado y la honra de su amistad. Francisco Ramírez, Campamento en Sauce de la Luna, julio 3 de 1820. Todo esto había quedado atrás. Ahora los formidables pensamientos, las fórmulas con las cuales los había recubierto, las viejas aspiraciones que habían escapado para siempre de la altiva cabeza, ascendiendo al cielo de la eterna permanencia, como a veces le gustaba decir entre amigos, y sobrevivían solamente en estado de fantasmas en alguna de las cartas, en los oficios de guerra y en el recuerdo de su voz llenando la mañana de las cargas. La cabeza de Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, el tirano, protegida en su insularidad por 12 barrotes de hierro, contemplaría inmóvil, ciega y silenciosa, las imágenes evanescentes y sucesivas de un mundo perdido para siempre. Bueno, este es el primer capítulo donde traté de reflejar esa muerte. La carta a López no existe. Sí, yo lo que hice para escribir esa carta apócrifa es mirar cartas que Ramírez sí escribió en vida sobre otros asuntos, bueno, asuntos de gobierno, pero bueno, la carta es una ficción. La carta es una ficción. Alguna vez preguntaban, ¿existe esa carta? No, no existe. Lo que dice es, bueno, tratar de mirar un poco el estilo de época. Por ejemplo, cuando pongo, creo que julio 13 era Campamento en Sauce de la Luna, julio 3 de 1820, porque el encabezamiento, el final de las cartas se ponía julio 3 al revés. Debe poner 3 de julio, en muchas de las cartas se ponía julio 3. Entonces, bueno,
traté de ser un poquito, no sé si riguroso, pero seguir ¿es cierto? los usos de la época para eso. Lógicamente que cuando uno escribe un libro, imagínense que murió en 1821, estamos hablando de una cantidad de años enorme, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 200 años. Y entonces, el español que se escribía en la época, ¿cómo era? ¿Cuántos libros hay, ¿no es cierto?, escritos en nuestro territorio de 1820? El Martín Fierro, la primera parte, se publicó 50 años después, la primera parte, 1871. Así que imagínense de dónde surge con Miguel lo hablamos varias veces, la creatividad, en definitiva. Uno es el que decide las cosas. No soy historiador. Siempre alrededor de la historia, de hechos históricos, yo noto en los dos libros tuyos que leí hasta ahora, que está Tayete, ¿por qué siempre te convoca eso y no nace de la mera ficción o imaginación, un hecho nuevo? Eso me interesa saber, por qué es sobre la historia que das vuelta Porque es algo que yo no sé muy poco de historia, voy a decir. Porque aprendí en la escuela secundaria y algunos libros que leí. No me arrogo en ningún momento el papel de un hombre que conoce de historia. Creo que mucha gente conoce muy poco la historia argentina. A ver, si a nosotros nos preguntan, dígame los miembros de la primera junta. Nos equivocamos todos. Casi, no digo todos, muchos. Entonces, bueno, lo que yo traté de hacer es me interesó siempre lo pasado. Me cuesta mucho escribir, con Miguel lo hablé varias veces, sobre lo presente, ¿no? Lo he intentado. Y de la imaginación. Sí, si no es imposible. Tiene que haber una distancia, cosa que no es, Miguel tiene otras características, en ese sentido puedo hacerlo, pero tiene que haber una distancia geográfica y una distancia temporal. Porque he tratado de escribir algún relato situado acá en nuestro... ¿Cuentos? Entre Ríos, claro. ¿Cuentos? Y no, imposible, no lo he podido hacer. ¿Esa distancia en el tiempo y en el espacio te da más libertad? ¿Eso para sentís? a mí me da libertad, me siento cómodo. Lo cercano, Entre Ríos está muy cerca, tampoco más de 500 kilómetros. Esto no está tan lejos tampoco. Pero yo Entre Ríos puedo escribir algo, me puede interesar, pero me cuesta mucho cuando tengo que, puede ser una limitación, lo reconozco, pero me cuesta mucho escribir sobre algo cercano. Y cercano en el tiempo, admiro a los escritores que pueden escribir. Ni no propio solamente... ni intimista tampoco. Ni propio ni intimista tampoco. No. Claro. No digo que creo que los personajes tienen algo de los otros, claro, lógicamente. Pero a veces ni yo sé muy bien qué es lo que tiene de mí. Puedo algunas cosas. Pero bueno, eso es ficción pura. La Parisina, ¿no es ficción pura? Sí, La Parisina sí, pero es un libro que tiene 2 o 3 personajes reales que son secundarios. Un libro que todavía no se llevó al papel, se publicó de manera virtual, pero eso sí es una ficción casi pura. Hay algunos personajes, luego hago entrar a Borges, jovencito, a Bioy, pero porque son personas que, a Silvina Ocampo, inclusive hay una especie de reunión en la que participan otros literatos de la época. Eso sí es una ficción más pura. Ojalá en el futuro pueda liberarme un poco de la característica de tener que escribir sobre algo de lo que se sabe algo. Pero en realidad sabemos tan poco del pasado. Yo siempre digo, cuando nosotros hablamos del pasado, uno recuerda, por ejemplo, lo que hizo el miércoles a las 4:30 de la tarde, el miércoles pasado. El pasado de uno, ¿no? Salvo hechos muy sustanciales, no lo recordamos. O sea, me fui a trabajar a tal hora, eso sí, pero recordamos. Es muy difícil. Por supuesto que hay hechos puntuales, la fecha perfecta en que murió mi hermano, que murieron mis padres, los nombres completos, hay cosas que son indubitables, pero hay otras cosas que... Claro, bueno, eso es lo que quería decir sobre La cabeza de Ramírez. Una novela histórica. Una novela histórica. Es una novela histórica. Que lo conecta en cierta forma con la colección de La Tierra sin Mal, claro, que es
Eso Es- sí es es más cierto. de acá. Claro. Más de Lo que cuando, que bueno, ahora Miguel va a hablar de uno de sus libros. Cuando Rubén Duc me habló para dirigir la colección, yo le dije no tengo ningún problema. Y lo que en un comienzo se puso es que la colección tratase de rescatar las voces más importantes, eso es muy subjetivo también, ¿no? Sí. Pero yo le dije, mira, dame la libertad para publicar lo que a mí me parece que tiene valor realmente, es muy subjetivo, lo sabemos, ¿no es cierto? Pero se han publicado libros muy buenos, La polio de Miguel, que yo lo había leído en otra edición, El mismo viejo ruido, así que, bueno, también es una invitación para que los que no conocen la colección, los que no conocen los libros de Miguel y de otros autores, ¿no es cierto?, los lean, porque realmente son valiosos y son muy buenos libros. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo un poquito de soda. Sí, ya le pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes. De la selección que hizo el amigo Juan, uno de los libros es justamente El mismo viejo ruido. Yo creo que ustedes ya habrán escuchado alguna vez la historia de este libro, que este libro en realidad tuvo una primera versión en la cárcel. Yo cuando estuve preso escribí los cuentos de este libro, que eran sucesivamente llevados por la requisa del penal. Gracias. Por la requisa del penal. Acá hay un cuento que un poco grafica el tema tremendo que fue para mí la recuperación de los textos, porque obviamente la obsesión mía era recuperar cada cuento, pero palabra por palabra, lo cual era una locura, ¿no? Una locura, pero bueno, era una de las cosas que yo me había planteado, y bueno, hasta que me rendí ante la evidencia de que no podía ser. Hay acá un cuento. Bueno, primero, el mismo viejo ruido, ¿por qué se llama así? ¿No? Porque alude a lo mismo, a la resonancia de como ruidos en la memoria de los cuentos perdidos, ¿no? Y hay una cita que encontré de Juan Carlos Bonetti, autor que realmente maravilloso, de justamente, a ver, ¿dónde está? En Farra, 25. No importa. De cualquier manera. Pero busque, si hay tiempo. Busque tranquilo. Me lo voy a encontrar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Yo escribía en los cuadernos de Gloria. Imagínense, estábamos de las 24 horas a 22 horas encerrados. Tenía para escribir y leer a lo cabote. Es más, los primeros 2 años, lo único que me dieron para leer fue la Biblia. Bueno, entonces quiero decir que yo puedo salir a predicar mañana y me convierto en el pastor más famoso de la región. Pero más allá de la broma, escribir era una forma de respirar en esa atmósfera cerrada, húmeda, de piedra, de una ventanita chiquitita, con 3 barrotes. Y la puerta blindada de hierro. Así que era ahí tenía la cama, el inodoro, un lavabo y una cosa para comer, una mesa de cemento para comer, y era todo lo que había en 2 metros y pico. Y ¿Qué penal fue ese? ¿En cuál de ellos? En todos. Pues estuve en la U7, estuve en la unidad 9 en La Plata, estuve en Rawson, estuve en Villa Devoto. Fue una gira, ¿no? Fue. Y acá, Y bueno, en la U7, sí. Ah, Cosa que va a ser precisamente el libro, se llama Gira Mágica y Misteriosa, plagiando a los Beatles. Bueno,
La cuestión es que acá hay una cita así, efectivamente, hecha por el autor del libro, o sea, yo, que habla un poquito de lo que digo, no es mi intención ser verosímil, solo digo que estos relatos son el resultado de un extravagante y casi inútil trabajo de la memoria. Ya una vez fueron escritos. En Farwell se podrá encontrar de qué forma se perdieron. Ahora, aunque desvaídos, devenidos en restos, deformados por el mal recuerdo y el tiempo, vuelven con el mismo viejo ruido, casi imposibles, así como regresan las palabras, seres y cosas que enumeran los libros. Esta última frasecita, las palabras, seres y cosas que enumeran los libros, es la frase de Donetti, ¿no? Y por eso se llama el mismo viejo ruido, ¿no? ¿Reúne cuentos? Son todos cuentos. Cuentos. Sí, no, porque si no me Hablan, pero más o menos cuentos que relatan De hechos reales. sus vivencias, de los imaginarios. Justamente lo contrario de él. A mí no pude ser un buen periodista nunca porque yo veía un choque y veía 7 choques. Claro. Es decir, no veíamos solo choques. Mucha creatividad. No sé si muchas, sino que me iba al carajo. Y bueno, de ese modo son todos cuentos, ya van a ver, incluso lo que más me gusta a mí cuando trabajo, cuando escribo, es cuando meto láminas de realidad chiquititas y que la gente dice, puede ser cierto esto, ¿no? Alguna mención al pasar, qué sé yo, pero en realidad son simplemente trampas visuales, ¿no? De alguna manera hacer verosímil el relato de claro, la vida, hay una, ese protagonismo del lector, ¿no? Claro, hay un goce así de decir, se le van a creer esta. Hay una característica que tiene Miguel, que la tiene poco de escritores argentinos. Miguel te plantea que, por ejemplo, existen saltos acá barranqueras. Si uno lo cree. Es una característica muy difícil, digamos, introducir unas características de ese tipo, hasta geológicas, ¿no es cierto?, y darle verosimilitud. Esa es la clave que tiene la literatura de Miguel, de darle verosimilitud a algo que en principio sabemos que no es así, pero uno lo cree. Es lo que sucede con García Márquez. Claro. García Márquez, una lluvia que se extiende durante no sé cuánto tiempo, vos dirías que tenés tanta memoria, pero durante muchísimo tiempo, y hay la lluvia de las langostas y tantos otros episodios, y uno le da... Las flores amarillas. Las flores amarillas. Las flores amarillas, claro. Entonces creo que Miguel tiene esa, aparte de ser un escritor que es un escritor extraordinariamente visual. Uno en todo momento está mirando la historia. O sea, yo la veo, cosa que no me sucede. Más allá de la calidad literaria de un escritor, no se ve en otros escritores. ¿No es cierto? La visualización del espacio, ¿no es cierto?, de los lugares y de los personajes. Eso es una cosa muy difícil. Lo ha logrado muy bien, lo sabe muy bien Miguel Truman Capote, cuando te habla del pueblo cerealero de Holcomb, Sí. ¿no es cierto?, y que realmente vos ves el pueblo, ¿no es cierto?, de Holcomb. Yo lo veía cuando leía, ¿no es cierto?, una novela, yo estaba en Holcomb. Entonces, a sangre fría. A sangre fría. A sangre fría, en Colbún. Es decir, yo veía el pueblo. Bueno, la literatura, disculpad Miguel la consideración, pero, ¿no es cierto?, es una característica de la literatura de Miguel. Bueno, gracias por compararme con me hiciste más petizo, era petizo. Bueno, voy a leer Farwell. Vale. No. Que acaban de ver el Perdón, mecanismo, sí. Perdón, Miguel. ¿Quieren el libro para seguir la lectura? ¿Están bien aquí? No, yo prefiero el... ¿Vale? Yo no, ¿Listo? pero no sé otro. Si no, va a ser un... No, yo por si quieren seguir la lectura. Acá hay una. Farewell, en inglés viene a ser como adiós, largo adiós. ¿No? Largo Adiós. camino. No, es chao. Chao. Es chao. Y se lo dedico a un compañero de cárcel, a Nelson Becerra, ya fallecido, un físico cuántico, que estaba preso. La vieja Becerra, le decíamos, tenía 50 años. Nosotros
un hijo de 20 y pico, entonces él era un viejo. Que el tipo me explicó lo que es la cuántica. Yo que no pasé bien el tercer año de físico-química, imagínate, la cuántica, y el tipo me lo explicó en los recreos, ¿no? Pero ahí sabía de todo, había gente que te enseñaba, bueno, física cuántica en el piso, empezaba a dibujar, etcétera, etcétera, cómo se enseñaba que es la antropología social. Yo di un taller literario ahí, le enseñé, bueno, una anécdota que voy a contar después, le hice aprender a leer y escribir a 5 tucumanos que le habían bajado de la Conquija los bolsazos con milicos, analfabetos absolutos, y por supuesto yo le escribía las cartas que le mandaban a la mamá y a los parientes de allá, la dictaban. Entonces yo salía por el correo del penal. Sí, ahora a ella le molesta que hable así. Se escucha bien. Pero se escucha. ¿La escuchan atrás? Sí. Ah, siempre se dice eso, ¿viste? Sí. Entonces, y el cura, el párroco del pueblito le leía las cartas a los familiares, se reunían, llegó el correo, entonces se reunían a escuchar lo que le escribían los chicos. Le explicaba que esto lo había hecho un preso político, un compañero de ellos, que como ustedes no saben leer y escribir, eso tampoco. Bueno. Hasta que yo dije un día, ¿por qué no pueden escribir? Entonces le empecé a enseñar a leer y escribir, una cosa ardua, como eran 7. Empezar por la A, I, O, U, qué sé yo, bla, bla, dibujando con ladrillos el piso del patio del recreo. Después explicar sujeto, verbo y predicado, que no entendía. Entonces le digo, ven, vamos a una cosa. ¿Quién es el hijo de mil puta que nos explota? ¿Quién es el sujeto de mierda ese? El sujeto es el patrón. Acá está, el patrón no se explota. Ahí tienen el sujeto. ¿No? Ahí entendieron. Claro, entonces ahí se fue a dar, ¿no? Bueno, así se... La palabra vivencial, ¿no? Claro, sí. Por el fuego aprendieron. Y lo gracioso que al tiempo ya pueden escribir. Primero viene uno, el negro Bulacio, no te voy a olvidar, que una vez le dije, mira negro, qué cagada el hambre que pasaste, si no sería un tipo extraordinariamente inteligente, porque el tipo era muy inteligente. Y viene un día Bulacio y me dice, compañero, ahora que estamos leyendo, ¿puedo leer Faulkner? Porque en esa época estaba de moda Faulkner entre los presos. Y mirá, como poder leer. Le digo, pero la cagada que no va a entender una mierda. Pero es la historia del sur de Estados Unidos, ¿no? Eso es literatura. Entonces estuve explicando que no era la cabeza de Ramírez, era, digamos, el sonido de la furia, ¿no? Y bueno, y así fue, lo hicimos haciendo ese grupito, que fue muy lindo, una experiencia muy linda. Pero bueno, Nelson Becerra también. Farwell. Está dedicado a Nelson Becerra en memoria. Y acá le voy a ir explicando cómo viene el cuento, porque el cuento hay que leerlo para que se lea la bastardilla, ¿no? Pero no se preocupen. Desempañándose lentamente, vuelve la historia del hombre flaco vestido de azul, lo poco que sé de él. La pobre idea de su existencia empezó allá por el 81, fines de 1981. Fue del patio de recreo de la cárcel de La Plata. Se la conté al viejo Becerra a mitad de una tediosa lucha de peones y alfiles, poco convencido de su crueldad. Le dije, veo un tipo en un muelle, en el muelle de Puerto Barranqueras, que está más solo que un gusano. Y el viejo Becerra dijo, ajá. Y yo seguí con que el tipo estaba por realizar un acto desesperado y que no sabía en qué carajo consistía. Entonces, ya en la celda, lo escribí de un tirón, 14 o 15 hojas de un cuaderno Gloria. Sin pasión, con imprudencia, terminé esa primera versión de Farwell.
sabiendo que la requisa del penal se la llevaría una semana después. La fácil profecía se cumplió. Terminó sus días seguramente en un cesto de papeles y luego que la inteligencia militar desechara por enésima vez la posibilidad de que Farwell se tratara de un plan de evasión, maquillado con la desgracia de un tipo parado al borde del río Paraná. La desaparición del cuento, a pesar de que no era el primero en correr semejante suerte, determinó que el hombre flaco, vestido de azul, inmóvil en el muelle, cobrara la indócil materia de los fantasmas y, como todo espectro, se comportó como tal. Fue por años inasible, por lo menos para mí. Intenté reescribir el episodio, pero fue inútil. Ya en libertad me sentaba, tecleaba la máquina en busca de las palabras ya desleídas o imposibles de aquel primer texto, y nada. Visité Barranqueras, repasé el muelle fumando, un poco difuso, con un extraño sentimiento de espera. Presentí la desdicha en cada barcaza que se alejaba. Vi el trote confuso de un perro, la mateada de dos peones de la arenera, el viento deliberado del atardecer extrayéndole ruido de las grúas y a las chapas de los galpones, y pensé que jamás volvería a escribir Farwell. Y el cuento empieza ahora, dice Farwell. Y acá viene la cita de Onetti. Y creí reconocer en aliento, axila, sexo, cansancio, las palabras, seres y cosas que enumeran los libros y que volverán. Se me talla en la voz. Bueno, Puerto Barranqueras. Es un otoño ventoso de cielos de estaño y soles débiles. Hay un lanchón retirándose del muelle y un hombre bajo, flaco e indiferenciado, vestido con un traje azul de gabardina pesada. El pelo rabiosamente estirado por la gomina, soplado por la brisa, sin disciplina en las sienes. Los faldones del saco se hinchan y deshinchan por esa misma tenacidad del viento. El hombrecito de azul, las manos a la espalda, ligeramente echado hacia atrás, se mantiene quieto mientras la barcaza muge y abre las aguas gruesas del río. Es el atardecer y el aire se tigna de un gris pavoroso. Sin presagios, blanda, la hora se extiende sobre los múltiples lomos del Paraná, licuándose en la arboleda de la isla Santa Rosa, y como no encuentra un final, se estanca en el chapoteo de agua y madera de los pilotes del muelle. Desde el galpón de los cereales, más allá de la arenera, 3 estibadores ven al hombre pequeño, negro para ellos en el contraluz, remoto y solo memorable después, cuando los hechos se hayan desencadenado y sea necesario modificarlos hasta la adulteración. Y acá viene el cuento de la bastardilla que digo, ¿no? Y comento. En la primera versión, la perdida, el momento padecía de un perro que husmeaba sobre el muelle. Afortunadamente hoy el muelle está despejado y carece de animales retóricos. Y sigue el cuento de hoy. El lanchón gira en el río y muestra la popa corrompida por las rémoras y el óxido. Las sirenas resoplan nuevamente como si fuera un lamento agónico. Fascinado por un sentimiento impronunciable, el hombrecito de azul no quita los ojos de la embarcación, siempre estático y abofeteado por la repetida brisa. De sus manos entrelazadas en la espalda cuelga sin propósito un pañuelo blanco. Ese pañuelo es el que será un papel agitado por la brisa para el cabo de la prefectura que, desde unos 30 metros, algo adormilado, asiste a la figura terca y menuda al lanchón y a ese desvanecimiento del día. El cabo de guardia dirá que el hombrecito leyó ese papel, que lo había leído mientras el lanchón se separaba del muelle y que luego lo hundió en uno de los bolsillos del saco. Dijo, lo metió con furia, pero no fue así, porque no se trataba de papel alguno, sino del pañuelo que no cesó de flotar en el viento y en manos del pequeño hombre. El suboficial de prefectura debuta en esta versión. Fíjate el comentario. El suboficial de prefectura debuta en esta versión. En la anterior, la desaparecida, era imposible su existencia por más que se tratara de un
episodio de ficción. Estaba prohibido por los carceleros vestir uniforme a nadie o mencionar uniformados en todo texto escrito por un preso político, excepto que se tratara de un cartero. ¿Que se tratara de qué? De un cartero. Originalmente, sigue esta memoria, originalmente una señora gorda de enormes pechos rosados pasaba frente al edificio de la prefectura, a la sazón desvanecido de toda guardia, y con ojos casuales creía ver al hombrecito con un papel en la mano. La mujer, excitada, hiperbólica, llegó a declarar que había visto cómo el hombrecito de azul se despidió sobre la planchada del lanchón de una mujer alta, rubia, hermosa, dichos que fueron desmentidos por el gerente de la Anderson Clayton, que en el texto anterior había observado los sucesos desde los ventanales de su oficina situada junto a los hilos de la compañía. Hoy, el testimonio del gerente no será tenido en cuenta, ya que cuando vuelvan a repetirse los hechos sobre el muelle, estará distraído en la lectura de un informe sobre los últimos embarques de Algodón a Brasil. Bueno, estos chistes me los hago permanentemente, no es la cosa que va viviendo. La barcaza se recorta como un dibujo de hojalata contra la vegetación de la isla. En un rato, algunas luces indecisas babearán en la proa, dos ojos de buey y la ruinosa caseta del timón. La noche parece venir del este. Suspira. El saco azul se abre como si la camisa quisiera decir algo. La corbata oscura chicotea sobre los hombros, toca la cara absorta, desciende y vuelve a golpear contra los hombros. El lanchón ya llega al recodo del río. Lejano y rumoroso, parece haber encallado en un banco de eternidad, y que ya fuera imposible escapar de ese atardecer, de ese hombre en el muelle, del agua negra de la hora y del flotar desparejo de los camarotes. Ya es difícil discernir cuánto se alejó la embarcación desde que zarpara. La luz sucia contribuye a esas ilusiones. Tiembla el metal rumbrado de las grúas y el chirrido de los guinches se bambolea lento y pesado. Barranqueras a espaldas del puerto hinchan el aire su caparazón de luces y llegan ante el muelles casi disueltos, bocinazos, músicas pueblerinas y el desinflarse de los frenos de los Leyland de la línea 1. El hombrecito de azul, cuando supone que nadie podrá avistarlo desde el lanchón, desprende sus manos. En la izquierda se ve el pañuelo, ningún gesto le interrumpe las facciones huesudas. Levanta la mano y comienza a agitar el pañuelo. En verdad, no mueve la mano, simplemente la ha alzado y es la brisa la que agita la tela blanca. En ese instante, primero vacilantes, después azafranadas y escuálidas, se encienden las luces del lanchón. Cuando todo haya sucedido y no haya forma de desmentirlo, y ya el patrullero se haya estacionado en el muelle, oblicuo al río, mareando la oscuridad con las balizas del techo, la señora gorda de los enormes pechos rosados agregará, entusiasmado por su propia narración y como empujada por un súbito deber de conciencia, que el hombre flaco vestido de traje azul, tras saludar, giró sobre sus talones y echó a andar cubriéndose la cara con las manos, como si se alejara llorando. El lanchón, doblando el codo del río, renueva su sirenazo. En pocos momentos más la isla Santa Rosa ocultará la silueta del barco. En la versión escrita en la celda sobre esta escena, irrumpían unos niños que llegaban a jugar un picado. Un pelotazo golpeaba las piernas del hombrecito de azul sin que reaccionara, como si ya nada le importara. Hoy, mientras escribo esta nueva versión, me duele la cabeza y evito la escena. No tengo ganas de escuchar el griterío de esos pibes. Inverosímil del hombrecito persiste en ese gesto tenso que asemeja a un adiós. La noche todavía es frágil y le cuesta apoderarse de la isla y de las gigantescas grúas que fulguran con sudores de hierro. La brisa, ahora fría, mece los faroles y de ese modo mezcla las zonas de luz y sombra en el muelle, echando momentáneos charcos de negrura sobre los tambores de grasa, los jarretes de soga y los galpones. Los estibadores dirán después que lo notaron inquieto o que temblaba en esos momentos previos. Ustedes que están leyendo saben tan bien como yo que no fue así, ya que nadie presenció la totalidad de los hechos por desinterés
o por esa bulla triste que deparan los crepúsculos junto al río. Errático y sumido, el hombrecito de traje azul no parece sentir más que su brazo levantado, el pañuelo negligente y la insensata carnadura de su cuerpo, como si le fuera imposible pensarse de otra forma y en otro lugar, como si hubiera nacido allí, en ese instante en que la brisa le arranca truenos de trapo al pañuelo, azuzándolo contra la noche que crece sobre barranqueras. Lo cierto es que cuando el lanchón se deja ver al otro lado de la isla, el hombre flaco lleva una mano, la derecha, hasta la cintura por debajo del saco. La mano izquierda permanece en alto con el pañuelo. La mano derecha reaparece cargada con un revólver. El hombrecito de azul apunta y dispara contra la mano que sostiene el pañuelo. Los estibadores de Terrán, que tras escuchar el estampido, corrieron hasta él y que lo socorrieron, y que tenía la mano partida por el balazo, y que el hombrecito vestido de azul los miraba como quien acaba de despertarse. Eso me gustó mucho. Bueno, es lo que me divirtió. Porque, digamos, esta es una experiencia que hice, en el sentido que por ahí contado linealmente, tenía que ser mucho más corto, crear otro tipo de tensión. Y esto, la tensión está dada en el ida y vuelta. ¿Qué va a pasar ahora? Yo estoy leyendo algo que tal vez ya no es lo que sucedió, como si hubiera sucedido en serio. Eso es lo que era la impresión que yo quería dar. Sí, Esto pasó de la lectura, ¿no? Entonces esto pasa ahora, pero no es ahora exactamente como pasa ahora. Por ejemplo, el hecho que el gerente de la Anselm Clayton, cuando mira, ve la escena, y cuando sucede la misma escena, está ocupado en el balance de las cargas de algodón. Esto es cinematográfico, no puede ser, sino porque tiene ese montaje, ¿no es cierto? Bueno, lo que se escribe no se explica. No se explica. No se explica. O entramos en tu juego de ficción y realidad, o... Exacto. Y es inexplicable que haya escrito yo este libro. Bueno, pero bueno, este libro ya le dije no, y además está... ¿Y cuando escribías en la prisión, trabajabas con ficción o también manejabas ahí un poco de la realidad? ¿Era cuento, relato? Cuando yo escribía, La primera vez, ¿cuándo? Cuando estuve preso. Cuando estuviste preso. No, inventaba todo. Inventaba, jamás hacía iba... ficción. Claro. Nunca ibas a contar ni un pedacito de un ladrillo. No, porque no que sabía qué es lo que iba a hacer después. ¿No? Entonces, después sí. Qué bueno eso, ¿no? Escribir sabiendo que lo que vamos a escribir se va a volar. Y sí. que es lo que va a pasar, Sí. sí o sí, estés preso o no estés preso, Sí, es lo que va a pasar con nuestros libros. Y se lo va a llevar demonios. Así es. El tiempo se lo va a llevar todo. Sí. Se lo come todo. No, y eso es lo interesante de escribir. ¿No? ¿De qué, perdón? De escribir. Ah. La ficción. Uno es Dios. Bueno, lo decía, ¿cómo se llama el inglés este que escribió? No importa porque después yo me olvido también. Dale. No, pero yo me voy a acordar, el tipo de puta. No, el tipo decía, cuando un escritor se sienta en la máquina de escribir, compite con el mismísimo Dios. El que escribió, por Dios, una película famosa de Stanley Kubrick, el muchacho con La naranja mecánica. La naranja mecánica. Anthony Burgess. Ese. Anthony Burgess. Bueno, él decía eso. Un y es poco cierto. que con todas las actividades artísticas debe ser, ¿no? Un poco. Que me parece que con... Sobre la creación es eso. la creación. Nada más que esto se circunscribía, digamos, ¿no? Bueno, después hay otra cita muy linda de Orson Welles, que dice, todo escritor, cuando se levanta de la máquina de escribir, siente que la máquina sigue aplaudiendo.
O no, eso es la vanidad. o ladrando. No, la vanidad. Damos de cuenta de que. No, es la vanidad. aplauden. No. A vos te aplauden siempre cuando te levantás. Sí, siempre cuando ay, ¿cómo me aplaudieron recién? Te vas a atender la casa. No, pero son citas. Pero lo interesante es cuando estás creando, digamos, porque yo no tengo todo en la cabeza de lo que voy a escribir. Tengo una sospecha enorme, ¿no? De lo que voy a hacer, ¿no? Lo que voy a hacer, y bueno. Pero sí, puedo decir que a veces extraño el silencio profundo y lejano de la celda. Lejano digo porque se escuchaban a lo lejos que se cerraban las puertas de hierro en los pasillos, ¿no? ¡Pra, pra! Y de vez en cuando la voz de un acá, ¡fulano! ¡Ah! Esa es una pregunta. ¿Sí? ¿Esa creatividad tenías cierta particularidad cuando vos estabas preso? ¿O fluía el mismo Miguel que comparemos con hoy, pero en ese momento, por ejemplo? Y sí. ¿Es la misma? Es la misma. Lo que pasa es que ahora el mismo Miguel es mucho más crítico con lo que no me perdono tantas cosas como me perdonaba antes. ¿No? Yo estoy escribiendo una novela de hace 3-4 años, no sé cuánto. No, pero quería que la presión de estar preso te pone creativo en un montón de cosas. No me sentía, llegué a estar cómodo preso. Claro. Era una de las cosas terribles que era. Hay algo más opresor que la realidad, digamos. Yo digo, o sea, que uno encuentra herramientas para salvarse de eso. Por supuesto. Y Vos eso era tenías- una. ¿Cómo? Claro. Escribir era una. claro. Escribir era una herramienta Sí, de libertad. Vos tuviste y vos elegiste también tus modos Sí. de estar, digamos. De sobrevivir, en la ¿no? cárcel. Sí. Estar en la Yo cárcel. creo que en todo momento la escritura es. Sí, pero no me daba la superficie para bailar, que era lo que más me gusta. No le hagas No espacio soy para bailar. escritora. Pero como todo artista siempre hay un momento más creativo. Claro, sí. Hay veces que de un problema surge una creatividad. A mí me pasa, a mí me gusta pintar, por ejemplo, y hay momentos que estoy como muy creativa y hay momentos que estoy bloqueada totalmente. Y sí. Por ejemplo, antes de dormir a la noche es como que me surgen las ideas, pero debe ser un momento de la mente que uno por ahí aprovecha y dice, bueno, voy a anotar a ver esto, porque y después hay días que estás nula. Sí, Lo mismo le debe sí. pasar al escritor, debe tener Sí. algo, un potencial que surge la creatividad de golpe, es como que baja la información. A mí me pasa, yo y no tenés soy de un palo artístico definido, pero sí por ahí escribo poesía. Y escribo en un momento que yo siento que pienso algo, Claro, abro te la lo juego más en rápido de función. las notas del celu. Ahora yo por ahí Eso. no ando con anotador todo el día, pero las notas del celu. Y ahí escribo lo que me viene, así como viene, y después como que lo voy ordenando, lo voy armando, pero tiro las Pero la palabras. nota del celular es algo espectacular. ¿Vos la has utilizado? No, yo creo que algo. En serio, yo también uso el... No. porque- Del Voy a papel. explicar lo que yo creo y lo que hago. Yo creo en la rutina. En escribir, Por rutina. claro, es un oficio. Yo tengo 2 o 3 horas por día que pongo el culo en la silla y estoy ahí. Y a veces estoy a la mañana y después sigo a la tarde, ¿no? Porque yo creo que la creación es una construcción también, Así es. es laburo. Sí. Y cuanto más entrenás, mejor boxeás, ¿no? Eso, y además, es una cosa que llega un momento que te lo pide el cuerpo, la cabeza, todo. Yo estoy medio hecha pelota, si no estoy escribiendo, estoy perdiendo el tiempo en otra cosa. Tengo sí el cuaderno de notitas. No uso el celular porque yo con el celular soy un desastre. Yo choco siempre con el celular. No me da el carnet para manejar el celular por eso. Pero sí, con el cuaderno que hay un abigome, ¿no? Sí, siempre hay. Y la mañana temprano es como que a la noche la mente trabajó sin nuestra lógica, sin nuestra conciencia así intelectual,
y trabajó haciendo un orden que en la mañana temprano yo siento que ahí el proceso creativo es más puro y después comienza a contaminarse con los sucesos del día, de las cosas, claro. ¿no? Así que bueno, creo que cada escritor tiene su momento, ¿no es cierto? Claro, sí, y hay otra cosa que va agregado al tema de una rutina, que es la lectura. Leer es increíble cómo enriquece lo que vos estás leyendo y decís, ay la puta, mirá, entonces agarro una frase, ¿no es cierto?, que después me sirve a mí para hacer otra frase que tengo que ver por ahí, pero o verle otro sentido, capaz la frase está escrita con un cierto sentido y uno la lee y dice, esto me bueno, recuerda... yo no tengo tanta razón, la razón no la uso mucho porque hay cagué. Claro, está bien, a mí me pasa eso, digamos, yo por ahí leo algo y digo como... Ahora en serio, no me produce nada más de lo que se me ocurre en ese momento. Pues, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, hay alguna frase, como la frase de Bonetti que está acá. Esa frase fue la que decidió reescribir el libro. Claro, sí, ya está escrito el libro. No busques más las palabras que se perdieron, que se las llevó el penal, y ahora sigue habiendo palabras. Y entonces, cuando escribo Farewell, esa diversión de sentirme, claro, participando de los dos universos, el perdido y el que estaba construyendo. Por eso, escribir es un juego. Así es. ¿No? Es un juego que maravilloso. Hay que a los chicos cuando empiezan a gatear que empiezan a escribir, porque es muy divertido. Así es. Y es muy sanador también, ¿no? ¿O no? No, yo prefiero más de mantequilla. No sé si es sanador. Es inspirador para mí, para vivir, ¿no? Es una forma de vincularse con el mundo, ¿no? Claro, con uno mismo, con todo. Interpretarlo. Es como uno encontró el que escribe, así como conocerse a uno lo que mismo sea. también. Es una forma que encontró en comunicación con, no sé, esta forma de entrar en la trama, ¿no? Sí. Es todo lo que le sirve para escribir, digamos, ¿no? Eso es. La inspiración no existe. Como dijeron varios, no sé, se la adjudican a Picasso, a Gemini, qué sé yo. Cuando me llegue la inspiración, que me encuentre trabajando, ¿no? Que es una frase muy linda, que la haya dicho, pensado. Pero existe el impulso, Miguel, porque fíjate vos, a vos esa frase te hizo de desencadenante, eso es lo que hay. No está negado el impulso, ¿no? Claro, no es inspiración, es como, yo amo esos escritores que cuando en una frase vos haces así, y ¡buah!, se te abre un mundo, claro, y saliste con tu mundo, ¿no? Es un impulso que sucede, cómo no se sabe, pero sucede. Sí, claro, justamente. Por eso hay que tener educados los impulsos. Cuando te sentás ya sabés que empiecen a entrenar los impulsos, ¿no? Para correr de un lado para otro, para que trabajen bien, ¿no? Yo les llamo, hay muchos que dicen, me agarró un golpe de inspiración y mirá lo que escribí, ¿no? Este soneto. Y hay un montón de palabras, etcétera, pero no hay literatura, dicen María Julia. Si que no se ríen eso. Y bueno, en la obra de Pinter, el tipo dice, bueno, querida, me voy a trabajar, y ella le arregla así la corbata, cuando un chavo que tenga su buen día, se va. Cierra, ella empieza a primerear, ¿cierto? Ting, ting. El timbre. Ay, debe ser mi amante, dice. Mira la hora. Abre la puerta y es el marido pero vestido de otro modo. Ay, no, se amor,
Entonces tiene una escena, así, son escenas que se suceden, la guagua, anda caliente que viene mi marido en cualquier momento. Y entonces el marido dice que es amante y se va. Y el rato dice, ay querida, que estoy tan cansado. Dice, ¿qué tal vos? Bien, bien. ¿Y vino tu amante? Le pregunta el marido. Le dice, Estos eran bipolares los dos. sí, claro, claro. Era. Bueno, un poco eso. Y bueno, está bien, ¿no? Ya hablamos mucho. No, está bien. Bueno, les agradezco a los que se acercaron, a los que vinieron a compartir con Miguel Ángel y con Juan. Este es el primer ciclo de lectura que hacemos. El lugar es reducido justamente porque queríamos que sea como un formato más chico, más como íntimo, así para hablar más con ellos. Que para una presentación grande es algo que se da, pero no tanto así como cuando estamos más poquitos. Vamos a seguir haciendo ciclos de lectura para que sigan invitando, para que si les parece interesante la propuesta, sumarse, invitar a quienes quieran invitar. Y bueno, desde ya gracias por haber venido y compartido con Por el nosotros. formato que tiene podemos hacer una charla de haikus. Que poesía japonesa. Gracias, Gabriela. No, gracias. Vamos a seguir insistiendo y Uy, al final, ¿cómo vamos a hacer esto? motorizando. Ahora te voy a contar todo lo que no escuchaste. ¿Ya te habló tu amante? No, era mi amante. Ah, pero vos tenés que decir que sí. Sí, porque vos- te acabo de Ah, contar. bueno, ¿sabés qué? Me hizo una propuesta demasiado interesante. Bueno, Pero bueno, a mí no me era gusta la que la del millón, ventiles. ¿no? No era la del millón. Yo quiero que la ventiles. Hay que ver qué es la del millón para una mujer de 70 años. Ay. Una ¿Por amante. por qué tenés que empezar por la edad, María Julia? Por eso, a ver, ¿qué querrías? No, ahí corta.